Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Permítame presentarme, mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y soy parte de la Liga STEAM. Antes de comenzar con el temario, veremos qué vimos la anterior clase. La anterior clase vimos los siguientes temas, que es la hipérbola y vimos las propiedades de la hipérbola. El día de hoy veremos los siguientes temas, que son tipos de hipérbola y veremos ecuación general de la hipérbola. Antes de comenzar te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Sin más que decir, comencemos. Bueno, antes de comenzar con el temario, primeramente veremos las siguientes propiedades de la hipérbola que vimos la anterior clase. La anterior clase vimos tres tipos de hipérbola, en este caso veremos otros tres tipos de hipérbola. En este caso las propiedades que nos dicen, como propiedad 4 nos dice la propiedad de la construcción geométrica de la tangente a una hipérbola dado el punto x sub 0, y sub 0. ¿Qué nos dice este concepto? Si proyectamos el punto T, como podemos ver en la gráfica, el punto T sobre el eje transverso, en este caso sería el eje X. Desde el punto Q proyectamos a T. Proyección es una línea recta entre esos dos puntos. Trazamos una tangente a la circunferencia de centro C y de radio a sub prima. Sea S la proyección de P de los dos puntos sobre el eje transverso y luego unimos el punto T con el C. ¿Para qué? Para tener finalmente la tangente pedida. Bueno, esa sería la propiedad 4 y ahora veremos la propiedad. Bueno, la propiedad 4 también nos dice que estaría utilizando la siguiente fórmula: b cuadrado multiplicado por x cuadrado menos a cuadrado multiplicado por y cuadrado igual a a cuadrado por b cuadrado, de tal manera que para la recta 1 sería la siguiente ecuación: b cuadrado multiplicado por x sub 0 multiplicado por x menos a cuadrado por y sub 0 por y igual a cuadrado por b cuadrado. Para la recta L2 tendríamos x sub 1 multiplicado por x menos y sub 1 multiplicado por y igual a cuadrado. Bueno, esa sería la propiedad 4. Ahora para la propiedad 5 tendríamos la propiedad de las asíntotas de una hipérbola, que nos dice esto: el producto de las distancias de un punto cualquiera de una hipérbola y sus asíntotas es constante, y estaría utilizando la siguiente fórmula. Bueno, en el valor absoluto tendríamos b cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado por y cuadrado sobre b cuadrado más a cuadrado. Entonces, bueno, si damos el valor constante tendríamos a cuadrado por b cuadrado sobre c cuadrado igual a k, y esa k va a ser una constante. Bueno, a la propiedad 6, que nos dice propiedad de los focos y las asíntotas de una hipérbola. ¿Qué nos dice esto? La distancia de un foco, como podemos ver en la gráfica, a una de sus asíntotas es igual a la longitud del semieje conjugado, y tendría la siguiente expresión en su forma, en su forma de ecuación tendríamos igual al valor absoluto de bc menos 0 sobre la raíz de b cuadrado más a cuadrado, lo que nos daría bc sobre c, y eso simplificándose tendríamos finalmente el valor de d de b. Pregunta: la distancia de un foco a una de sus asíntotas es igual a la longitud del semieje conjugado. Según lo visto en las propiedades de la hipérbola, ¿a qué propiedad corresponde esto? Inciso A, propiedad de la construcción geométrica de la tangente. Inciso B, propiedad de las asíntotas de una hipérbola. O inciso C, propiedad de los focos y las asíntotas de una hipérbola. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, sería el inciso C, propiedad de los focos y las asíntotas de una hipérbola. Bueno, tenemos el siguiente concepto, que es tipos de hipérbola. En este caso veremos dos tipos de hipérbola. El primer tipo de hipérbola sería hipérbola equilátera. ¿Qué nos dice esto? En este caso las asíntotas son perpendiculares, entonces como es perpendicular, el valor de A es igual al valor de B, y tendría las cuatro formas ordinarias de las ecuaciones. La primera forma será x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado, el segundo será y cuadrado menos x cuadrado igual a cuadrado, el tercero será x menos h elevado al cuadrado menos y menos
menos k al cuadrado igual a cuadrado, y el cuarto sería y menos k al cuadrado menos x menos h al cuadrado igual a cuadrado. Entonces tenemos también los siguientes elementos en una hipérbola equilátera. El primer elemento sería la excentricidad. ¿Qué nos dice la excentricidad? La excentricidad de una hipérbola equilátera es constante e igual a la raíz de 2. En este caso es igual a la raíz de 2 en hipérbolas equiláteras. Bueno, también tenemos los siguientes elementos, que es la longitud del lado recto. ¿Y qué nos dice esto? La longitud del lado recto de una hipérbola equilátera es constante e igual a la longitud del eje transverso o del eje conjugado. En este sentido tendríamos la siguiente forma: como A es igual a B, tendríamos dos expresiones para LR, que sería la primera expresión 2A al cuadrado sobre A, y esto nos daría 2A. Y para la segunda expresión tenemos LR igual a 2B al cuadrado sobre B, y esto nos daría 2B. También tenemos si un punto x sub 1, y1 en cualquier punto de la hipérbola, representada por la siguiente ecuación: x cuadrado menos y cuadrado igual a a cuadrado, como podemos ver en la gráfica, si D1 y D2 son las distancias del punto P1 a cualquiera de las asíntotas. Por ejemplo, la asíntota 1 tendría x menos h igual a 0 y la asíntota 2 sería x más h igual a 0. Entonces, el producto dice que de sus distancias es x sub 1 al cuadrado menos y sub 1 al cuadrado sobre 2, y esto nos daría a cuadrado sobre 2. Esto es el producto de las distancias de un punto cualquiera de una hipérbola equilátera a sus asíntotas, como podemos ver en la gráfica, ¿no? Pregunta: ¿es verdad que el valor de la excentricidad es igual a raíz de 2 en hipérbolas equiláteras? Inciso A, verdadero, o inciso B, falso. Te daré un tiempo para que puedas determinar esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es verdadero. La excentricidad es igual a la raíz de 2. Como siguiente ejemplo tenemos, para entender un poco la definición de hipérbolas equiláteras, tendríamos lo siguiente. Y el ejemplo nos dice que una hipérbola equilátera tiene centro en el origen y uno de sus focos es 0, raíz de 2, hallar su ecuación. ¿Cómo debemos solucionar este problema? Sería lo siguiente: como primer paso, identificar qué ecuación corresponde a una hipérbola con foco 0, raíz de 2. Supongamos que este foco es F1 y su simétrico será F2. Recordemos que la distancia entre los focos está dado por 2C. En este caso las coordenadas del foco 2 será 0, menos raíz de 2. Entonces, como podemos ver representado en un plano cartesiano, tendríamos el foco 1, 0, raíz de 2, y el foco 2, 0, menos raíz de 2. Bueno, de esto sabemos que el eje focal está sobre el eje y, para lo cual es preciso utilizar la siguiente ecuación: y cuadrado menos x cuadrado igual a a cuadrado. Como segundo paso, como la excentricidad de hipérbolas equiláteras sabemos que es constante e igual a la raíz de 2, que tenemos la excentricidad, sabemos que es c sobre a, y ese es igual a la raíz de 2. Sabemos que la distancia entre los focos es igual a 2c. Entonces, como es igual a 2c, sería igual a el foco 1, sabemos que es raíz de 2, y el foco 2 es raíz de 2, la distancia. Entonces sería raíz de 2 más raíz de 2. Esto nos daría 2 multiplicado por c igual a 2 multiplicado por la raíz de 2. Si simplificamos 2, tendríamos el valor de c, que sería igual a la raíz de 2. Reemplazamos c en la ecuación de la excentricidad. Si lo reemplazamos, tendríamos lo siguiente. Si lo reemplazamos, tendríamos raíz de 2 sobre a igual a la raíz de 2. Esto nos daría, si llevamos la raíz de 2 al otro lado, tendríamos raíz de 2 igual a la raíz de 2 multiplicado por a, y esto nos daría raíz de 2 sobre raíz de 2 igual a. Finalmente nos da a igual a 1. Como tercer paso, y finalmente obtenemos la ecuación de la hipérbola equilátera. En este caso tenemos la siguiente fórmula, ¿no?, que es y cuadrado menos x cuadrado igual a cuadrado, pero como a es igual a 1, si reemplazamos tendríamos finalmente y cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Entonces, si reemplazamos en la fórmula de la excentricidad, que sería c sobre a igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre a,
¿Qué nos daría esto? Para poder hallar el valor de b, primero tendríamos la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre a igual a la raíz de 2. Luego nos daría, bueno, elevando ambos al cuadrado tendríamos lo siguiente, y luego tendríamos como resultado a cuadrado más b cuadrado sobre a cuadrado igual a 2, donde si a lo reemplazamos el valor de a, que es 1, tendríamos 1 más b cuadrado sobre 1 igual a 2. Entonces, si lo llevamos al lado derecho a multiplicar, tendríamos 1 más b cuadrado igual a 2 por 1, lo que nos daría b cuadrado igual a 1. Y sabemos como a es igual a b, entonces b cuadrado va a ser igual a cuadrado. Entonces, como ya tenemos a y tenemos b, bueno, finalmente veremos si graficamos el lado recto. El lado recto sabemos que, bueno, el valor de a es igual al valor de b, entonces el lado recto es igual a 2b y el lado recto es igual a 2a. Entonces tenemos que el lado recto, como ya tenemos a y ya tenemos b, reemplazamos en la fórmula y tendríamos el lado recto tendría una longitud de 2, como podemos ver en la gráfica. También veremos el siguiente tipo de hipérbola, que es hipérbola conjugada. ¿Qué nos dice esto? Dos hipérbolas son conjugadas cuando el eje transverso de cada uno es idéntico, es decir que la hipérbola vertical es igual a la hipérbola horizontal. Entonces el eje conjugado de la otra se dice entonces que cada hipérbola es conjugada con respecto a la otra. Entonces sería la siguiente fórmula: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, según definición, tendríamos y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1 en ambas hipérbolas. Bueno, hipérbola vertical tendríamos y la hipérbola horizontal. Entonces es la hipérbola conjugada. De las ecuaciones podemos observar que es evidente que la segunda ecuación se puede obtener de la primera ecuación, cambiando los signos de los términos del primer miembro. En este caso, debe notarse que dos hipérbolas conjugadas son concéntricas y tienen en común un par de asíntotas y todos sus focos están en una circunferencia de radio igual a c. Sabemos que c es la distancia de un centro o un foco. Pregunta: vimos dos hipérbolas especiales. ¿Cuáles son? Inciso A, hipérbola equilátera, hipérbola conjugada. Inciso B, hipérbola perpendicular e hipérbola disyuntiva. O inciso C, hipérbola transversal e hipérbola inyectiva. Te dará un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente a la pregunta, el inciso sería el inciso A, hipérbola equilátera e hipérbola conjugada. Bueno, ahora veremos el siguiente ejemplo para entender el concepto de hipérbola conjugada. El ejemplo número 4, que nos dice: los vértices de una hipérbola son vértice 1 y vértice 2. Vértice 1 sería 6,2 y vértice 2 será 2,2. Y sus focos, foco 1 y foco 2. El foco 1 será 4,2 más raíz de 10 y el foco 2 será 4,2 menos raíz de 10. Hallar la ecuación de la primera hipérbola. Para este caso, ¿qué debemos hacer? Como primer caso, recordemos que por definición sabemos que la distancia que existe entre los vértices es igual a 2a, es decir que como podemos ver en la fórmula, la distancia es 2a. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este caso vamos a utilizar el vértice 1 y vértice 2, que sabemos que está aplicado en la ecuación de segmento, que será la raíz de 6 menos 2 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado igual a 2a. De esto, reduciendo, tendríamos la raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 2a, lo que nos daría que 4 es igual a 2a. Si 4 lo dividimos entre 2, tendríamos finalmente el valor de a, que será igual a 2 como segundo paso, y que la distancia que existe entre los focos es igual a 2c, es decir que hacemos que la distancia es 2c. Y entonces utilizaríamos el foco 1 y foco 2 en este caso, que será la raíz de 4 menos 4 al cuadrado más, dentro del corchete tendríamos 2 más raíz de 10, dentro del paréntesis menos 2 menos 10, dentro del paréntesis, y todo eso sería elevado al cuadrado igual a 2c. Si reducimos esto, tendríamos la raíz de 0 al cuadrado más 2 más raíz de 10 menos 2 más raíz de 10, todo eso al cuadrado. Y sabemos que 2 con menos 2 se anulan, entonces, y eso dice que es igual a 2c, lo que nos daría finalmente
que la raíz es igual a 2 multiplicado por raíz de 10, todo eso al cuadrado igual a 2c, lo que nos daría 2 multiplicado por raíz de 10 igual a 2c. 2 con 2 se anulan y tendríamos c igual a la raíz de 10. Como ya tenemos c, vamos al tercer paso, y el tercer paso nos dice la distancia del eje focal es igual a ambas hipérbolas. Luego sí, tendríamos la siguiente fórmula: c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, lo que ya tenemos a, ya tenemos c y podemos hallar el valor de b. Si reemplazamos los valores tendríamos 10 igual a 4 más b cuadrado, lo que nos daría finalmente b al cuadrado igual a 6. Como ya tenemos esto, vamos al cuarto paso, lo que nos pide centro h, k. Para poder hallar el centro hay que bisectar al segmento de los vértices gráficamente. ¿Qué es bisectar? Sabemos que bisectar es dividir dos puntos extremos en la mitad. En este caso haremos lo siguiente. Entonces tenemos que graficar primeramente el vértice 2 y graficar el vértice 1, y tenemos que bisectar, dividir entre 2, y podemos observar que la distancia entre B1 y B2 tiene 4 espacios, de 2 a 6. En este caso la mitad será el punto C. Entonces la mitad del punto C, que nos dice en X, que será 4, y en H, que será 2. En este caso el centro será 4,2. Como quinto paso, la ecuación de la primera hipérbola, sabemos ya conociendo a y b, que a es igual a 2 y b al cuadrado es igual a 6, lo que reemplazando en la fórmula, como ya tenemos h, ya tenemos k, ya tenemos a y ya tenemos b, si reemplazamos finalmente nos daría la ecuación, que será x menos 4 elevado al cuadrado sobre 4 menos y menos 2, todo eso al cuadrado sobre 6 igual a 1. Como siguiente subtema tenemos la ecuación general de la hipérbola. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que vamos a tener aquí es el siguiente subtema, que es ecuación general de una hipérbola en posición ordinaria. ¿Qué nos dice este concepto? Una ecuación de segundo grado que carece del término x y y, de la forma, como podemos ver, ax al cuadrado menos cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, que será nuestra ecuación número 1. También dice que eso se puede representar, como lo podemos ver, a multiplicado por x cuadrado más d sobre ax más d al cuadrado sobre a cuadrado menos c. Dentro del paréntesis tendríamos y cuadrado más e sobre c multiplicado por y más c cuadrado sobre 4c al cuadrado igual a menos f más d cuadrado sobre 4a multiplicado por y más e cuadrado sobre 4c. Entonces estas fórmulas, bueno, te pido que tomes atención o que le puedas tomar una foto para poder continuar con el siguiente ejemplo. En este caso, bueno, tenemos t, el valor de t tendríamos aquí, y si reemplazamos ese valor de t, finalmente tendríamos nuestra ecuación que conocemos, ¿no? X menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Lo que nos daría como y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Como el centro va a ser h, k, fuera del origen tendríamos las siguientes condiciones para el valor de t. El valor de t es el resultado de toda la ecuación, e igual a 1 es el resultado t, hay que tomar en cuenta. En este caso tiene tres opciones. Inciso A, si t es mayor a 0 en la ecuación 1, representa a una hipérbola con eje real o eje transverso coincidente o paralelo al eje X. Inciso B, si t es igual a 0 en la ecuación 1, representa dos rectas ocurrentes. E inciso C, si t es menor a 0 en la ecuación 1, representa a una hipérbola con eje real o transverso coincidente o paralelo al eje Y. Pregunta: ¿representa dos rectas ocurrentes? Según las condiciones vistas anteriormente, ¿a qué condición pertenece esto? Inciso A, t mayor a 0, inciso B, t igual a 0, o inciso C, t menor a 0. Te daré un tiempo para que puedas determinar esta pregunta. Bueno, si llegaste a la respuesta correcta, es el inciso B. T es igual a 0, lo que representa dos rectas ocurrentes. Bueno, viendo el siguiente ejemplo para entender la definición que vimos anteriormente,
Dada la ecuación 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado más 96x más 36y más 252 igual a 0, determinar si su ecuación es una hipérbola o un par de rectas ocurrentes. Si es hipérbola, hallar sus elementos que tiene un centro menos 3,2. En este caso, el primer paso es reducir cada una de las ecuaciones a su forma canónica ordinaria. De este caso tenemos la ecuación y menos 252 llevamos al lado derecho. Agrupamos las variables, agrupamos x y agrupamos y, tendríamos 16x al cuadrado más 96x menos 9y al cuadrado más 36y igual a menos 252. Entonces el valor común dentro del paréntesis es 16. Entonces 16 multiplicado por x cuadrado más 6x menos el valor común del otro, tendríamos 9 multiplicado por y cuadrado más 4y igual a menos 252. ¿Qué debemos hacer aquí? Completamos para que se vuelvan trinomios cuadrados perfectos. En este caso, ¿cómo debemos hacer? Debemos tomar el segundo miembro, que es 6x, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Si 6 lo dividimos entre 2 tendríamos 3, y si 3 lo elevamos al cuadrado tendríamos 9, por eso aparece 9 dentro de la primera expresión y sería positivo. En la segunda expresión, si 4 lo dividimos entre 2 tendríamos 2, y si lo elevamos al cuadrado tendríamos 4, y ese 4 está dentro de la expresión. Entonces para el lado derecho también tenemos que sumar y restar para que no interfiera con la ecuación. De esta manera, si multiplicamos 16 por 9 tendríamos 144 y lo llevaríamos al lado derecho con signo positivo, y también si multiplicamos 9 por 4 lo llevamos al lado derecho con signo negativo. Como está con negativo, menos 36, lo que nos daría finalmente 16 multiplicado por x más 3 al cuadrado menos 9 multiplicado por y menos 2 elevado al cuadrado, lo que sería igual a menos 144. Entonces, como tenemos menos 144, lo dividimos todo entre menos 144, lo que nos daría finalmente y menos 2 al cuadrado sobre 16 menos x más 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Como es igual a 1 y es mayor a 0, entonces t mayor a 0 representa a una hipérbola con eje real. ¿Cómo representa una hipérbola? Debemos hallar sus elementos. En este caso, si hacemos comparación, tendríamos h, k, a y b. ¿No ve? Tendríamos a igual a 4, b igual a 3 y podemos hallar el valor de c. C al cuadrado sabemos que es a cuadrado más b cuadrado. Si reemplazamos tendríamos lo siguiente: c cuadrado igual a 25, lo que nos daría que c es igual a 5. Entonces, como ya tenemos c y ya tenemos el centro h, k, el centro menos 3,2, entonces ya sería el resultado. Ahora hallaríamos los vértices, y para hallar el vértice es h, k más menos a. Si reemplazamos en la primera forma con el signo positivo, tendríamos vértice 1 igual a menos 3, reemplazando h, k, a y b, tendríamos vértice 1 menos 3,2 más 4, lo que nos daría finalmente el vértice 1 menos 3,6. Entonces para el signo negativo el vértice 2 sería menos 3,2 menos 4, lo que nos daría finalmente el vértice 2 menos 3, menos 2. Para hallar los extremos conjugados también tenemos dos soluciones, más menos. Para el positivo tendríamos b1, lo que nos daría menos 3 más 3,2, lo que nos daría finalmente el b1 0,2, y b2 nos daría menos 3,2 y lo que nos daría finalmente menos 6,2. Entonces todo esto es fórmula. Te pido que puedas tomar en cuenta esto o tomarle una foto de captura, porque estas ecuaciones te van a servir para resolver problemas. Bueno, también como ya tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos H y tenemos K, también podemos hallar el valor de foco que está en función de H, de K y de C. Lo que reemplazamos
También tenemos dos soluciones más menos, con el signo positivo tendríamos foco 1 menos 3,2 más 5, lo que nos daría foco 1 menos 3,7, finalmente nos daría eso. Entonces foco 2 tendríamos menos 3,2 menos 5, lo que nos daría finalmente menos 3, menos 3. Y también tenemos la longitud de los lados rectos, que está en función de b y de a. Si reemplazamos tendríamos 2 multiplicado por b, que es 3 al cuadrado sobre 4, lo que nos daría finalmente 9 sobre 2 en el lado recto. También tenemos las directrices, y las directrices nos dice que es dos soluciones: y igual a k más menos al cuadrado sobre c, lo que nos daría 2 más menos 16 sobre 5, positivo y negativo. En este caso L1 será y igual a 2 más 16 quintos, lo que nos daría también y igual a 10 más 16 sobre 5, utilizando el máximo común divisor, de ahí es 5. Luego tenemos 5y igual a 26. También tenemos L2 con signo negativo, que será y igual a 2 menos 16 quintos, lo que nos da y igual a 10 menos 16 sobre 5, lo que nos da finalmente L2 5y igual a menos 6. Entonces, como ya tenemos, pasamos a las asíntotas, que también tienen la siguiente ecuación: k más menos al cuadrado sobre c, lo que, bueno, en la fórmula y menos k igual a más menos a sobre b multiplicado por x menos h. Reemplazando todos estos valores en esta ecuación, tendríamos y menos 2 igual a más menos 4 sobre 3 multiplicado por x más 3. Tenemos más menos, tenemos dos soluciones. Para L1 tendríamos y menos 2 igual a más 4 tercios multiplicado por x más 3. Luego eso simplificando tendríamos 3 multiplicado por y menos 2 igual a más 4 multiplicado por x más 3, lo que nos daría 3y menos 6 igual a 4x más 12. Y finalmente nos daría L1, que será 4x menos 3y más 6 igual a 0. Entonces también tenemos la segunda expresión, L2, y menos 2 igual a menos 4 tercios multiplicado por x más 3. Como podemos ver, también si lo llevamos a multiplicar al lado izquierdo, tendríamos 3 multiplicado por y menos 2 igual a menos 4 multiplicado por x más 3. Si desarrollamos dentro del paréntesis, tendremos 3y menos 6 igual a menos 4x, menos por más 3 sería menos 12, lo que finalmente nos daría L2 4x más 3y más 6 igual a 0. También tenemos el siguiente tema. Vimos la ecuación general de una hipérbola. Ahora veremos la ecuación general de una hipérbola en posición no ordinaria. ¿Qué nos dice esto? Una hipérbola está en posición no ordinaria cuando sus ejes transverso o conjugado son rectas oblicuas. Entonces su ecuación toma la forma de ecuación cuadrática. Como podemos ver, ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. La relación de A, de B y de C en una hipérbola, así como la definición de cónica y la definición clásica dadas para hallar su ecuación en posición ordinaria, son todas aplicables para este caso. En este caso debemos recordar que por definición, cuando una ecuación de la hipérbola es cuadrática, es decir, en posición no ordinaria, la hipérbola será oblicua. Entonces veremos el siguiente ejemplo para entender un poco más el concepto que vimos. El ejemplo número 6 nos dice lo siguiente: dado los focos F1 y F2, 1, menos 2 y menos 2,1 y la longitud del eje transverso raíz de 2, hallar la ecuación de la hipérbola. En este caso, ¿qué debemos hacer? Como primer paso para determinar la ecuación de la hipérbola es necesario tener un punto. En este caso nuestro punto será x, y. Un punto cualquiera de la hipérbola. Entonces, por definición sabemos que la diferencia del punto P al foco 2 menos, la diferencia por el punto P multiplicado por el foco 1 es igual a 2A. Entonces tenemos que aplicar esto. Tenemos el punto, tenemos los focos 1 y 2 y esto nos servirá para hallar el valor de A. De tal manera, en su forma analítica tendríamos lo siguiente. Entonces, en la primera expresión podemos notar que está el punto P con el foco 2. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos restado x menos 2, lo que nos daría x más 2, y eso elevado al cuadrado, más el punto y restarlo con 1,
del foco 2, como podemos ver aquí, y tendríamos menos 1 al cuadrado. Entonces en la segunda expresión hacemos lo mismo, x restarlo con 1, que tendríamos x menos 1 al cuadrado, más y restarlo con menos 2, pero se vuelve positivo, entonces y más 2 elevado al cuadrado, igual a la raíz de 2. Entonces, desarrollando la ecuación y reduciendo, obtenemos la ecuación de la hipérbola. Si lo reducimos, entonces para reducirlo, bueno, tendríamos que elevarlo al cuadrado y poder resolverlo y tener en función de x, de y tendríamos finalmente lo siguiente. Si lo podemos resolver esto, nos daría como resultado x cuadrado menos 18xy más 7y al cuadrado menos 2x menos 2y menos 9 igual a 0. Bueno, en este caso te pido que puedas tomarle una foto para que puedas resolver el proceso y poder llegar al resultado que hemos llegado el día de hoy. Pregunta: el día de hoy vimos dos tipos de posiciones de la hipérbola. ¿Cuál de estos no pertenece? Inciso A, hipérbola en posición ordinaria, inciso B, hipérbola en posición ordinaria o inciso C, hipérbola en posición horizontal. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente, el que no pertenece es la hipérbola en posición horizontal. Bueno, recordemos que vimos el día de hoy. El día de hoy vimos tipos de hipérbola, vimos ecuación general de la hipérbola. Y bueno, sin más que decir, me despido hasta la próxima clase deseándote éxitos en las labores que realices el día de hoy. Recuerda que debes resolver los problemas que vimos el día de hoy. Y bueno, hasta la próxima.